Era una mañana soleada de primavera y el aire fresco de Madrid me envolvía mientras me preparaba para un día especial con Beatriz. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina y sonreía al recordar nuestro plan de ir a un parque y hacer un picnic. Hoy va a ser un gran día, pensé, mientras ajustaba los últimos detalles del desayuno, pero al abrir el cajón de la mesa para tomar el azúcar, algo llamó mi atención. Un billete. Un pequeño trozo de papel doblado estaba allí como si estuviera esperando por mí. La curiosidad me llevó a recogerlo, y al desdoblarlo, mi corazón se detuvo. Las palabras estaban escritas de forma apresurada, pero eran claras. Beatriz está con Javier, lo sabes, ¿verdad? La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No puede ser, murmuré para mí mismo, mientras la incredulidad me invadía. La taza de café que tenía en las manos se resbaló y cayó, estrellándose en el suelo. El sonido del cristal quebrándose parecía resonar en mi mente, un presagio de lo que estaba a punto de desmoronarse en mi vida. Álvaro, ¿estás bien? La voz de Beatriz vino de detrás de mí y me giré tratando de ocultar el billete, pero era demasiado tarde. Ella percibió la expresión en mi rostro. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay un billete en la mesa? No pude evitar que la ira y el dolor se reflejaran en mi voz. ¿Qué significa esto? Ella se acercó, y vi la confusión en sus ojos. No sé de qué hablas, Álvaro. ¿Qué billete? Este. Levanté el papel, el temblor en mi mano evidenciando el torbellino de emociones que me consumía. Dice que estás con Javier. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mirada de Beatriz se apagó, y me di cuenta de que no tenía palabras. ¿Es verdad? Álvaro, por favor, comenzó ella, pero no la dejé terminar. El desespero me invadió, y sin saber qué más hacer, salí de casa. Las calles de Madrid estaban llenas de vida, pero para mí todo parecía en blanco y negro. Caminé sin rumbo, las memorias de momentos felices con Beatriz y Javier invadiendo mi mente, las risas, los abrazos, las promesas de un futuro juntos. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Beatriz?, pensé, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por mi rostro. A cada paso el dolor aumentaba. ¿Era todo una mentira?, me preguntaba, sin encontrar respuestas. ¿Cómo pude ser tan ciego? La imagen de Javier, mi amigo de toda la vida, se mezclaba con la de Beatriz. Siempre lo consideré como un hermano, y ahora esa conexión parecía un puñal clavado en mi corazón. ¿Por qué no vi las señales?, murmuré para mí mismo, pasando por la Plaza Mayor, donde tantas veces nos habíamos encontrado. La vida a mi alrededor continuaba, pero yo estaba atrapado en un laberinto de emociones, luchando por entender lo que realmente importaba en mis relaciones. ¡Álvaro!, una voz me llamó, y me giré para ver a Raúl, un amigo de la infancia, acercándose. Notó que algo estaba mal. «¿Qué te pasa? Pareces un fantasma». «Solo necesito tiempo», respondí, tratando de evitar su mirada curiosa. Pero el dolor dentro de mí era tan intenso que no podía esconderlo. «Beatriz, ella, está con Javier». Los ojos de Raúl se abrieron en shock. «No puede ser. ¿Estás seguro?» «Sí», respondí, la voz entrecortada. «Y no sé qué hacer». Raúl dudó, su expresión una mezcla de preocupación e interés. «¿Quieres hablar de eso? A veces compartirlo ayuda». «¿Hablar? ¿Qué hay que hablar?», respondí sintiendo la ira crecer de nuevo. «¿Cómo se supone que voy a hablar de esto? Me traicionaron». Él intentó calmarme, pero yo estaba lejos de conseguirlo. «Solo necesito procesar todo esto», murmuré, mientras las lágrimas continuaban deslizando por mi rostro. Y así, caminé por las calles de una ciudad que antes me parecía tan llena de vida, ahora solo un reflejo del dolor que me consumía. Me senté en la mesa de una cafetería. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los rostros de los clientes a mi alrededor, pero no podía concentrarme en nada más que en el torbellino de emociones que me invadía. Raúl, mi amigo de la infancia, me miraba con preocupación, su café apenas tocado. «¿Qué te pasa, Álvaro? Te noto raro», dijo, inclinándose hacia mí, su voz baja y serena. Respiré hondo, como si eso pudiera calmar el caos en mi interior. Era difícil encontrar las palabras. La traición de Beatriz y Javier pesaba como una losa en mi pecho. Finalmente, decidí que ya no podía seguir guardando el secreto. «Raúl es Beatriz. Me ha traicionado», confesé, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Su expresión se tornó seria, y un silencio incómodo se instaló entre nosotros. «¿Qué quieres decir?»,
preguntó frunciendo el ceño. He descubierto que está con Javier, nuestro amigo. La rabia y la tristeza se entrelazaban en mi voz. No sé cómo pudo hacerme esto. Raúl se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, una chispa de interés brilló en sus ojos. «¿Javier? No puedo creerlo». «¿Pero estás seguro?», insistió, como si intentara encontrar una salida a esta pesadilla. «Sí, estoy seguro. Encontré un billete que lo decía todo». Mis manos temblaban mientras revivía el momento en que leí esas palabras. ¿Cómo pudo hacerme esto? Raúl se inclinó aún más hacia mí, su mirada casi ansiosa. «¿Y qué más sabes?», preguntó, y algo en su tono me incomodó. «No sé, Raúl, solo estoy confundido». Me pasé la mano por el cabello, sintiendo el sudor en mis sienes. «Siento que no conozco a Beatriz. Todo lo que creía saber sobre ella se ha desvanecido. Es difícil, lo sé, pero tal vez deberías hablar directamente con Javier. Necesitas respuestas». Su tono era firme, pero había algo en su mirada que me hacía dudar. No sé si estoy listo para eso. La idea de confrontar a Javier me llenaba de pavor. Había sido un hermano para mí, y ahora era el traidor. Raúl se encogió de hombros, como si supiera algo que yo no. A veces la verdad duele más que la mentira, pero enfrentar a Javier podría ayudarte a cerrar este capítulo. Su voz sonaba como un eco lejano, resonando en mi mente. Decidí que, aunque la idea me aterraba, debía hacerlo. Caminé por las calles de Madrid, sintiendo que cada paso me alejaba de mi antigua vida y me acercaba a una confrontación inevitable. Los recuerdos de momentos felices con Beatriz y Javier inundaron mi mente, como sombras que no podía ignorar. Mientras pasaba por el parque donde solíamos pasear juntos, la risa de Beatriz resonaba en mis oídos. La imagen de Javier, con su sonrisa despreocupada, se superponía a la de ella. Todo lo que había creído era una ilusión. De repente, un nudo se formó en mi estómago. Caminé hasta un bar cercano, el lugar donde solíamos reunirnos todos. La música sonaba a un volumen bajo, pero mis pensamientos eran un grito ensordecedor. Cuando vi a Javier en la barra, una mezcla de tristeza y furia me invadió. Me acerqué lentamente, tratando de calmar el tumulto en mi interior. «Javier», dije, intentando que mi voz no temblara. Él se giró con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. «Álvaro, amigo, qué sorpresa. ¿Te unes a nosotros?» «No, necesito hablar contigo». Mis palabras salieron más firmes de lo que me sentía. «A solas». Javier frunció el ceño y asintió, conduciéndome a un rincón más apartado del bar. «¿Qué pasa? Te veo alterado». «Lo sabes muy bien», respondí, la ira burbujeando en mi interior. «Beatriz». «¿Por qué?». Su rostro pasó de la sorpresa a la confusión, luego a una expresión de culpa. «Álvaro, escucha», empezó, pero lo interrumpí. «No, no quiero escuchar excusas. Has traicionado nuestra amistad». Javier se pasó la mano por el cabello, claramente agobiado. «No fue así. No lo planeamos. Solo sucedió». «¿Y eso lo hace mejor?», grité, sintiendo que la tensión se acumulaba entre nosotros. «Eras como un hermano para mí». Nuestras miradas se encontraron y en ese momento vi la verdad en sus ojos. Javier también estaba sufriendo. «Lo sé, hermano. Estoy mal». Su voz temblaba. «No sé cómo explicarlo. Esto me duele tanto como a ti». Las palabras se quedaron en el aire y la rabia comenzó a mezclarse con una profunda tristeza. Era posible que ambos fuéramos víctimas de nuestras propias decisiones. La noche había caído sobre Madrid como un manto oscuro, y el bar donde me encontraba estaba iluminado por luces tenues que apenas lograban ahogar la sensación de desesperación que me invadía. Con cada sorbo de cerveza, el sabor amargo se mezclaba con el nudo en mi estómago. Miraba a mi alrededor, viendo a parejas reír y disfrutar, mientras yo me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Sabía que Javier estaría allí, y aunque había llegado con la intención de confrontarlo, la incertidumbre me llenaba de dudas. Al final, no pude evitarlo. Me acerqué a la barra, donde vi a Javier sentado, riendo con un grupo de amigos. Su risa, que alguna vez me había parecido contagiosa, ahora resonaba en mis oídos como una burla. Tomé aire profundamente, intentando calmar mi corazón desbocado. «Javier», lo llamé, tratando de que mi voz sonara firme, aunque me temblaba el pulso. Él se volvió, con una sonrisa amplia que se desvaneció al ver mi expresión. «Álvaro, amigo, no te había visto. ¿Qué tal todo?». Su tono era despreocupado, como si no supiera lo que había pasado,
como si todo siguiera igual entre nosotros. ¿Qué tal todo?, repetí, incapaz de contener la ira que brotaba de dentro de mí. ¿Te parece que todo está bien? ¿Acaso no tienes nada que decirme sobre Beatriz? La risa desapareció completamente de su rostro. ¿De qué hablas? ¿Sabes que Beatriz y yo...? No, no me digas que no sabes de qué hablo, Javier. Ella está contigo y lo sabes. Mis palabras fueron como un puñetazo en el estómago y me di cuenta de que mi voz había subido de tono, atrayendo la atención de quienes estaban cerca. ¿Tú crees que es así, Álvaro? No me hagas responsable de lo que ella siente, respondió. Su tono se tornó defensivo. No fui yo quien decidió irse de casa. ¿Y qué? ¿Acaso crees que eso te da derecho a aprovecharte de mi dolor? Le espeté, sintiendo que la rabia transformaba mi tristeza en furia. Eras mi amigo, Javier. Eras como un hermano para mí. Lo sé, murmuró, pero su mirada se desvió. No fue una decisión fácil, Álvaro. Ambos estábamos en un lugar oscuro. Sus palabras me hirieron más que cualquier golpe físico. ¿Un lugar oscuro? ¿Así llamas a lo que hiciste? Te quedaste con mi esposa, Javier, y ahora vienes a hablarme de la oscuridad. ¿Y qué? ¿Esperabas que lo aceptara como si nada? La tensión creció entre nosotros, y antes de que pudiera detenerme, la ira me llevó a empujarlo, y él respondió de la misma manera. Fue como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos, atrapados en una tormenta de emociones. Los golpes comenzaron a volar. En medio de la pelea, cada golpe era una catarsis, una liberación de la frustración y el dolor que llevaba dentro. «¡Me traicionaste!», grité mientras lo empujaba contra la mesa. «Yo no te traicioné, Álvaro. Fui arrastrado a esto. Ambos lo fuimos», gritó, su voz llena de rabia y desesperación. La pelea terminó tan rápido como había comenzado, y caímos en una especie de silencio. Ambos estábamos agotados, con la respiración entrecortada y las miradas llenas de dolor. «No quiero esto, Javier», dije, mi voz temblando. «No quiero perder a mi amigo, pero no sé si puedo perdonarte». Él bajó la cabeza y en ese instante vi la culpa en sus ojos. «Nadie está ganando aquí, Álvaro. Yo también estoy sufriendo. No quería que esto sucediera. Me siento atrapado en esto tanto como tú». Las palabras de Javier resonaron en mí. Era un eco de mis propias inseguridades, de las preguntas que me atormentaban. ¿Qué había llevado a Beatriz a buscar consuelo en él? ¿Era solo su culpa? ¿O había algo más profundo que había fallado en nuestra relación? En medio de la ira y la devastación, ambos nos quedamos callados, enfrentando la cruda realidad de nuestras elecciones. Me senté de nuevo sintiendo que el aire se volvía más denso. «No sé si podré perdonarte, Javier», murmuré, sintiendo que la tristeza volvía a apoderarse de mí. «Pero necesito entender por qué sucedió todo esto». Estaba sentado en la mesa del comedor, con las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado. Beatriz entró en la habitación, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y tristeza. La luz de la tarde se filtraba suavemente a través de las cortinas, iluminando su rostro de una forma que solía parecerme hermosa, pero que ahora solo me recordaba lo que habíamos perdido. «Álvaro, por favor, déjame explicarte», dijo ella, su voz temblando. «No fue algo planeado. No quería que esto sucediera». «¿Y qué se supone que debo hacer con eso?», respondí, la ira brotando en mí como un volcán a punto de estallar. «¿Acaso eso lo hace más fácil de llevar? Me traicionaste con Javier, con mi mejor amigo. ¿Cómo puedes pensar que hay alguna justificación para eso?». Beatriz se acercó, y por un momento consideré dejarla entrar, pero el dolor era demasiado intenso. «No era solo una aventura», continuó, su voz baja y cargada de emoción. «Estaba perdida, Álvaro. Sentía que no me veías, que no me escuchabas. La vida se había vuelto monótona y me sentía sola». «¿Soledad?», repetí, las palabras saliendo de mi boca con un escepticismo cínico. «No puedo creer que uses la soledad como excusa para romper nuestros lazos. ¿Y qué hay de mí? ¿No te das cuenta de que yo también estaba luchando? Tuve que ver cómo nuestra vida se desmoronaba mientras intentaba sostenerla». «Claro, aquí tienes el texto traducido manteniendo el contexto y el tono original». Ella bajó la mirada, y en ese silencio sentí que el mundo se detenía. Los recuerdos de momentos felices pasaban ante mis ojos como una película borrosa. Risas en la cocina, paseos por el parque, noches de risas y confidencias. «¿Y si esas memorias no significaron nada para ti?», pregunté, la voz quebrada. «¿Qué si nunca realmente me conociste?».
Beatriz levantó la mirada, sus ojos ahora llenos de lágrimas. No, Álvaro, no es eso. Te amé y todavía te amo, pero necesitaba más de lo que teníamos. Sentía que me habías abandonado en tu búsqueda de ser un artista. Y cuando conocí a Javier, fue como si de repente alguien me viera de nuevo. ¿Y eso justifica todo? ¿Todo el dolor que me has causado? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero no podía evitarlo. Estuve a tu lado en las buenas y en las malas. Siempre te apoyé, y ahora me dices que no fui suficiente. Lo sé, dijo ella, su voz temblando mientras se secaba las lágrimas. Y no estoy tratando de excusarme. Estoy aquí porque quiero que comprendas. Quiero que sepas que no fue solo un capricho, fue una búsqueda desesperada de algo que creía que me faltaba. Me levanté de la mesa incapaz de soportar más. ¿Y qué se supone que debo hacer con esto? Perdonarte, olvidar lo que pasó y seguir adelante como si nada. Pasé una mano por mi cabello, sintiendo la frustración y la tristeza mezclarse en un torbellino de emociones. Álvaro, no te pido que me perdones de inmediato. Solo quiero que entiendas que cometí un error del que estoy arrepentida. Pero creo que todavía hay algo entre nosotros que vale la pena salvar, dijo Beatriz, su voz ahora más suave. ¿Cómo puedo saber si alguna vez volveré a confiar en ti? ¿Cómo puedo estar seguro de que no volverás a hacerme esto? La desesperación se apoderaba de mí. He perdido a mi mejor amigo y a mi esposa. ¿Qué más me queda? Te queda tu arte, respondió ella con firmeza. Siempre has tenido el talento de expresar lo que sientes. Tal vez allí puedas encontrar respuestas. Tal vez el arte sea el camino para sanar esta herida. Sus palabras resonaron en mi mente. El arte había sido mi refugio, mi forma de entender el mundo. Pero ¿cómo podía volver a crear después de todo esto? No sé si puedo, murmuré, sintiendo el peso de la traición aplastarme. Solo intenta, Álvaro. Por favor, intenta. No dejes que esto te destruya, suplicó Beatriz, sus ojos llenos de esperanza. Te prometo que haré todo lo posible para demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser la persona que mereces. Me quedé en silencio, contemplando sus palabras. Parte de mí quería creerle, pero la otra parte se negaba a ceder. Tomé un profundo respiro, sintiendo la lucha dentro de mí. Quizás, solo quizás, el arte podría ser el camino para encontrar respuestas, para entender el dolor que me consumía. Pero esa sería una lucha que tendría que enfrentar solo, sin importar lo que eligiera Beatriz. La luz del sol entraba por la ventana de mi estudio, iluminando las pinturas que había comenzado a crear tras la traición de Beatriz. Cada trazo se convertía en un grito ahogado, un intento desesperado de plasmar la confusión y el dolor que me invadían. Me sentía como un náufrago en un mar de emociones turbulentas, y la pintura se había convertido en mi única salvación. Con el pincel en mano, elegí un tono oscuro de azul para el fondo. Era un color que reflejaba mi tristeza, pero también había algo en él que me daba una sensación de alivio. Mientras aplicaba la pintura, recordé las palabras de Raúl, mi amigo de toda la vida, quien había estado a mi lado desde el principio de este tormento. Álvaro, deberías dejar que el arte hable por ti, me había dicho en una de nuestras conversaciones. Es la única manera de liberarte. Tienes razón, Raúl, murmuré para mí mismo, dejando que el pincel se deslizara sobre el lienzo. Tal vez a través de esto pueda encontrar alguna forma de paz. Unos días después, decidí compartir mis obras con Raúl. Quería su opinión, su apoyo. Lo había conocido desde la infancia y siempre había sido un gran crítico de arte, aunque a veces su interés por Beatriz me ponía un poco nervioso. Sin embargo, necesitaba su perspectiva, así que le envié un mensaje para invitarlo a mi estudio. Cuando llegó, estaba visiblemente emocionado. Su mirada se iluminó al ver mis pinturas esparcidas por el espacio. «¡Guau, Álvaro! Esto es increíble», exclamó acercándose a una de las obras más oscuras. «Este azul transmite tanta tristeza, pero al mismo tiempo hay una belleza desgarradora en ello». «Gracias, Raúl, pero no sé si es belleza lo que busco», respondí sintiéndome un poco vulnerable. «Solo intento sacar todo lo que tengo dentro». Él se giró hacia mí. Su expresión se tornó seria. «Lo sé, amigo, pero tienes un talento excepcional. Estás canalizando tu dolor en algo poderoso. ¿Has pensado en hacer una exposición?» La idea me asaltó de inmediato como un rayo. Una exposición, la posibilidad de compartir mi dolor, mi viaje, con el mundo, pero también había un temor latente.
¿Qué pasaría si Beatriz y Javier asistieran? La sola idea me provocaba un nudo en el estómago. No estoy seguro, Raúl. ¿Y si ellos vienen? No sé si estoy listo para eso. Escucha, dijo, apoyando una mano en mi hombro. La vida es demasiado corta para dejarse llevar por el miedo. Si decides hacerlo, será una forma de reivindicarte, demostrarles que no te han vencido. Sus palabras resonaron en mí, y aunque el temor seguía presente, sentí una chispa de determinación. Quizás era el momento de dar un paso hacia adelante, de no dejar que su traición definiera mi vida. Está bien, lo haré, dije, sintiendo que la decisión tomaba forma. Organizaré una exposición. Raúl sonrió, y aunque había un destello de entusiasmo en sus ojos, no pude evitar notar cómo su mirada se desvió hacia una de mis pinturas que representaba a Beatriz. El nudo en mi pecho se apretó aún más. ¿Y si le invito a ella?, pregunté, aunque sabía que la respuesta podría ser dolorosa. No lo sé, Álvaro, eso depende de ti. Pero recuerda, la exposición es tu espacio. No dejes que nadie lo arruine. Asentí, sintiendo que la presión aumentaba. La idea de mostrar mis obras al mundo era aterradora, pero también liberadora. Era mi forma de sanar, de encontrar consuelo en medio del caos. Mientras veía a Raúl admirar mis pinturas, me di cuenta de que, aunque los lazos se habían deshecho, había una luz al final del túnel. La pintura se había convertido en mi refugio y tal vez, solo tal vez, podría encontrar mi camino de regreso a mí mismo a través de ella. Con cada pincelada, estaba un paso más cerca de la redención. El día de la exposición había llegado. La mezcla de ansiedad y esperanza se apoderaba de mí mientras observaba mis obras colgadas en las paredes de la galería. Espero que esta traducción cumpla con tus expectativas. Cada pincelada, cada color, contaba una parte de mi dolor, mi traición y, sobre todo, mi lucha por la redención. La sala estaba llena de gente, amigos y desconocidos que venían a admirar mi arte. Sin embargo, lo que más me preocupaba era la inminente llegada de Beatriz y Javier. Sabía que el aire se volvería pesado en cuanto los viera. Respiré hondo y traté de calmarme. Un amigo se acercó y me dio un cumplido sobre una de mis pinturas. Es impresionante, Álvaro. Capturas la esencia de la tristeza de una manera que jamás había visto, me dijo. Agradecí sus palabras, aunque mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que la puerta de la galería se abría, mi corazón se aceleraba, esperando ver sus rostros. Finalmente, vi a Beatriz entrar. Llevaba un vestido negro que la hacía resplandecer, pero en su mirada había una sombra que no podía ignorar. A su lado, Javier se movía con una confianza que me irritaba profundamente. Me sentí como si el mundo se detuviera. La charla y las risas alrededor de mí se desvanecieron. Solo podía verlos a ellos. Mi pulso aumentó mientras me acercaba a la pintura que había creado especialmente para esta noche, una obra que simbolizaba mi dolor y mi lucha interna. «Álvaro», me saludó Beatriz, su voz temblando ligeramente. «La exposición es hermosa». «Gracias», respondí, esforzándome por mantener la compostura. Cada pintura tiene su historia. Mis ojos se encontraron con los de Javier, que me miraba con una mezcla de desafío y culpa. «¿Y tú, Javier? ¿Te gusta lo que he hecho con mi vida después de ti?» La tensión era palpable. Beatriz se movió incómoda, y Javier, con su habitual arrogancia, sonrió. «Siempre he admirado tu talento, Álvaro, especialmente en momentos difíciles. Es impresionante cómo convertiste tu dolor en arte». «Sí, el arte puede ser un refugio o una prisión», respondí, sintiendo que cada palabra llevaba un peso que pesaba sobre mis hombros. «Solo espero que tú no lo uses como una máscara para ocultar tus verdaderas intenciones». Javier frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Beatriz intervino. «No estamos aquí para discutir, Álvaro. Lo que pasó entre nosotros, lo que pasó», interrumpí, incapaz de contenerme. «Fue una traición, Beatriz. No hay forma de dulcificarlo. ¿Qué esperabas que dijera? ¿Que simplemente lo olvidara?» «Álvaro, por favor». Su voz era un susurro, pero había una firmeza en sus ojos que me sorprendió. «No estoy aquí para justificar mis acciones. Vine para entender, para ver cómo estás». «¿Cómo estoy?», repetí, con una risa amarga. «Estoy expuesto, Beatriz. Cada una de estas pinturas es un reflejo de mi dolor. ¿Cómo crees que puedo estar?» Mientras hablaba, observé cómo Javier intentaba acercarse. «Álvaro, lo que hicimos fue un error, pero no podemos seguir así, siempre en conflicto.
Necesitamos encontrar un modo de avanzar, dijo, su tono más suave de lo habitual. ¿Avanzar? ¿Así? Con ustedes dos juntos, como si nada hubiera pasado. La rabia burbujeaba dentro de mí, pero también había un cansancio profundo. No sé si puedo mirarles a la cara sin recordar lo que hicieron. Beatriz dio un paso hacia mí, y por un instante vi el dolor en su mirada. Tal vez debamos hablar en privado. Necesito que entiendas lo que realmente ocurrió. ¿Y qué es lo que realmente ocurrió? Desafié sintiendo que la tristeza se transformaba lentamente en desesperación. ¿Que te sentías sola? ¿Atrapada en un matrimonio que ya no te llenaba? ¿Eso es suficiente para justificarlo? Álvaro, Javier intentó interrumpir, pero lo ignoré. Solo quería escuchar a Beatriz, aunque sabía que eso me haría más daño. Lo que pasó entre nosotros fue un error, continuó Beatriz, su voz quebrándose. Pero no fue solo culpa mía. También te perdí a ti, y a veces el dolor puede nublar el juicio. No quiero perderte del todo. El aire se tornó denso. Miré a mi alrededor y vi a los invitados sonriendo, ajenos a nuestra tragedia. No sé si puedo hacer esto, murmuré, sintiendo que el peso de la traición era demasiado grande. No sé si puedo perdonar, y mientras mis ojos se mantenían fijos en Beatriz, comprendí que la respuesta que tanto anhelaba no vendría de ella ni de Javier. Tendría que hallarla dentro de mí mismo. Me encontraba en un rincón de la galería, rodeado de mis propias obras, cada una un reflejo de mi dolor y confusión. La exposición había atraído a una multitud, pero mi atención estaba centrada en Beatriz y Javier, quienes desde la entrada parecían un tanto desubicados. La tensión en el aire era palpable, como si cada uno de nosotros lleváramos un peso invisible. Finalmente, vi a Beatriz acercarse hacia mí, su mirada capturada por los colores oscuros que había usado en mis pinturas. Se detuvo frente a una de mis obras más profundas, una mezcla de rojos y negros que representaba la lucha interna que había experimentado. Álvaro, comenzó con la voz temblorosa, me alegra ver que tus pinturas han encontrado un lugar aquí. Son intensas, sí, como lo que siento, respondí, sin poder ocultar el amargo tono en mi voz. La miré de reojo, intentando leer sus emociones, pero su rostro era una máscara de tristeza y arrepentimiento. Necesito que me escuches, dijo dando un paso adelante, como si eso pudiera acortar la distancia que había crecido entre nosotros. Lo que pasó con Javier no fue algo planeado. No quería que sucediera. ¿No querías? La interrumpí, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear en mi pecho. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Siempre pensé que éramos más que eso, que teníamos algo verdadero. Beatriz bajó la mirada, su cabello castaño cayendo como un velo sobre su rostro. No lo sé, Álvaro. A veces me sentía tan sola, sentía que no me veías, que te perdías en tu arte y en tus propios demonios. Y Javier, él estaba ahí. ¿Y eso lo justifica? Grité, mi voz resonando en el espacio. La gente alrededor nos miraba, pero no podía preocuparme por eso. Estaba en medio de una tormenta emocional. ¿Acaso no pensaste en mí? ¿En todo lo que hemos construido juntos? Claro que pensé en ti, exclamó, su frustración ahora evidente. Pero también pensé en mí. Quería ser feliz y te juro que no pretendía que esto sucediera. Fue un error, un gran error. En ese momento, Javier apareció como un espectro del pasado. Se acercó con cautela, sus ojos buscando los míos. «¿Podemos hablar, Álvaro?», dijo. Su tono era de súplica. «¿Hablar?», repliqué escéptico. «¿Qué más hay que decir? ¿Que te has aprovechado de nuestra amistad? ¿Que has destrozado a la mujer que amo?». Javier suspiró, claramente afectado. «Sé que esto no tiene sentido, pero yo también estoy sufriendo, Álvaro. La culpa me consume y no sé cómo seguir. No era solo una aventura. Me importabas, y Beatriz también». «¿Te importaba?», dije, burlesco. «¿Es por eso que decidiste traicionarme? ¿Por eso pensaste que era una buena idea acostarte con mi esposa?». «No te estoy justificando», respondió, su voz temblando. «Solo intento que entiendas que, aunque cometí un error, no lo hice de forma consciente. Me dejé llevar por la situación, por la soledad que ambos sentíamos». Lo miré fijamente, intentando discernir si había sinceridad en sus palabras, pero solo encontré confusión. En medio de todo el caos, una parte de mí se sintió extrañamente conmovida por su dolor, aunque eso no cambiaba lo que había hecho.
¿Y qué se supone que haga con eso? Pregunté, sintiéndome perdido en un mar de emociones contradictorias. La ira, el dolor, la tristeza, todo se entrelazaba en mi mente. ¿Debo perdonarte? ¿Debo olvidar lo que hiciste? No, no espero que me perdones, dijo Javier. Su voz era un susurro. Solo quiero que sepas que no era mi intención herirte. Nunca quise que esto terminara así. Fue en ese instante, mientras escuchaba sus palabras, que me di cuenta de que ambos estábamos atrapados en nuestras propias redes de culpa y dolor. Pero, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en lo que había perdido. La traición había deshecho la confianza que había construido, y el camino hacia el perdón parecía más oscuro que nunca. Utilizaré mi arte para expresar lo que siento, dije finalmente, con una determinación renovada. Es la única manera que conozco de sanar. Quizás algún día eso incluya el perdón, pero por ahora necesito tiempo. El ambiente en la galería era electrizante. Las luces brillaban con intensidad, reflejándose en las pinturas que había creado con tanto dolor y dedicación. La inauguración de mi exposición no solo era un momento de celebración, sino también de confrontación. Miré a mi alrededor y vi a Beatriz y Javier en una esquina, compartiendo risas que antaño me habrían llenado de alegría. Ahora, esa risa me resultaba amarga, un recordatorio constante de la traición que había desgarrado mi mundo. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que se agitaban en mi interior. Los invitados comenzaron a acercarse, admirando mis obras. «Es impresionante lo que has logrado, Álvaro», me dijo un crítico de arte que apenas conocía. «Tus cuadros transmiten una profunda tristeza, pero también una esperanza latente». Agradecí sus palabras con una sonrisa forzada, mis pensamientos aún atrapados en la tensión que se cernía sobre mí. Finalmente, llegó el momento de hablar. Con el micrófono en la mano y las palmas sudorosas, me dirigí a la multitud. «Gracias a todos por estar aquí esta noche. Esta exposición no es solo sobre el arte, es sobre el viaje que he recorrido en los últimos meses». Comencé, sintiendo cómo las miradas se centraban en mí. El dolor puede ser una fuente de inspiración, pero también puede ser una carga pesada de llevar. Mientras hablaba, mis ojos se encontraron con los de Beatriz. En su mirada había tristeza, pero también un destello de comprensión. A veces nos perdemos en nuestras propias luchas y olvidamos escuchar a quienes amamos. Esta serie de pinturas refleja mi dolor, mi confusión y sobre todo mi búsqueda de perdón. El silencio era palpable. El perdón no es fácil y a menudo se siente como una traición a uno mismo. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos dejar ir ese dolor? ¿Qué ocurre cuando nos permitimos ser vulnerables? Pude ver a Javier moverse incómodo entre la multitud. Sus ojos evitaban los míos. Esta noche, quiero hablar sobre la importancia de la comprensión, no solo entre nosotros, sino en cada relación que tenemos. Cuando nos lastimamos, es fácil caer en la trampa de la venganza, pero la verdad es que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al concluir mi discurso, noté que Beatriz tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento, Álvaro», susurró mientras se acercaba a mí. «Nunca quise que esto sucediera. Me perdí y no sabía cómo volver». «Beatriz, no estoy aquí para recriminarte», le respondí, intentando mantener la calma. «Cada uno de nosotros ha cometido errores, y es fácil olvidar que detrás de cada acción hay una historia, un motivo. Lo que más duele es que no me diste la oportunidad de escuchar tu historia. Pasé tanto tiempo sintiéndome sola que busqué consuelo donde no debía», confesó, su voz quebrándose. «No sabía cómo decírtelo. Nunca dejé de amarte, pero me sentía invisible». La sinceridad en su voz me tocó, y por un momento, todo el odio acumulado empezó a desvanecerse. «No estoy aquí para juzgarte, Beatriz. Estoy aprendiendo a liberarme de esta carga», dije, sintiendo que el peso en mi pecho comenzaba a aliviarse. La sala se llenó de murmullos mientras los asistentes procesaban lo que acababa de compartir. Miré a Javier, a quien había evitado durante toda la noche. «Y tú, Javier», comencé, «sé que tu intención no era herirme, pero tus decisiones también tuvieron consecuencias. Necesito que entiendas que el verdadero perdón comienza con la aceptación de nuestros errores». Javier asintió, su rostro reflejando un tormento que era difícil de ignorar. «Lo sé, Álvaro. Lo siento profundamente. No puedo cambiar lo que hice,
pero deseo que encuentres la paz que mereces. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el aire se tornaba más ligero. El perdón no significa olvidar, sino liberarnos del peso del rencor. Esta noche, no quiero quedarme anclado en el pasado. Quiero seguir adelante, no solo por mí, sino por todos. Concluí mi discurso sintiendo la mirada de Beatriz y Javier sobre mí y comprendí que había dado un paso importante hacia la sanación. La tensión en la sala disminuyó, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, sentía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Decidí que era hora de un cambio, una forma de sanarme y redescubrir quién era realmente, lejos de los recuerdos que me atormentaban en Madrid. Así que, tras la exposición, empaqué mis cosas y me dirigí a un pequeño pueblo costero en el norte de España. Era un lugar que había escuchado de un amigo, famoso por sus paisajes impresionantes y su ambiente tranquilo. Al llegar, el aire fresco del mar me envolvió y sentí que cada respiración me limpiaba de la angustia acumulada. Me alojé en una posada familiar, regentada por una mujer mayor que me recibió con una sonrisa cálida. «Bienvenido, joven. Aquí no hay prisa, solo el sonido de las olas y el canto de los pájaros», me dijo mientras me mostraba mi habitación, sencilla pero acogedora. Mientras deshacía mi maleta, miré por la ventana y vi el océano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Era hermoso y desolador al mismo tiempo como yo. Los primeros días los pasé vagando por la playa, dejando que la brisa marina despejara mi mente, pero no era suficiente. Necesitaba conectar con algo más profundo, algo que me ayudara a comprender mis emociones. Aquí tienes la traducción del texto. Fue entonces cuando decidí visitar un pequeño taller de arte que vi en el centro del pueblo. La pintora, Clara, era una mujer enérgica con una mirada intensa. «Cada trazo cuenta una historia», me dijo al verme entrar. «¿Qué historia quieres contar tú?» «Tal vez una de pérdida y renacimiento», respondí, sintiendo cómo las palabras resonaban en mi interior. Clara sonrió, como si hubiera visto algo en mí que yo mismo no había notado. «Vamos a trabajar en ello. La pintura es una forma de liberar lo que llevamos dentro», me animó. Las sesiones con Clara se convirtieron en un refugio. Allí podía expresar mi dolor y confusión a través de los colores y las formas. Mientras mezclaba la pintura, a menudo me encontraba hablando sobre mis experiencias. «A veces creo que he perdido a las personas que más amaba», confesé un día, mientras aplicaba un tono gris oscuro a mi lienzo. «Pero también creo que puedo encontrarme a mí mismo en el proceso. Las pérdidas son difíciles, pero son también oportunidades», dijo Clara, dándome un consejo que resonó profundamente. «No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes elegir cómo dejar que te afecte. La vida es un ciclo de pérdidas y hallazgos». Sus palabras me hicieron reflexionar y empecé a ver mis experiencias desde una nueva perspectiva. Con cada pincelada comenzaba a reconocer mis emociones. El dolor se transformaba en arte. «Mira este cuadro», me dijo un día, señalando una de mis obras. «¿Ves cómo el rojo se mezcla con el azul? Esa tensión, esa lucha, es parte de ti, pero también hay belleza en ello». Me detuve a observarlo. Los colores vibrantes hablaban de mi lucha interna, de mi deseo de liberarme del pasado. Una mañana, mientras trabajaba en una nueva pieza, Clara me preguntó: «¿Qué planeas hacer cuando regreses a Madrid?». La pregunta me sorprendió. No había pensado en eso. «No lo sé. Tal vez enfrentar mis miedos, quizás encontrar un nuevo propósito», respondí, sintiendo una mezcla de incertidumbre y esperanza. «Eso suena como un buen plan. La vida siempre nos da segundas oportunidades, solo hay que estar dispuestos a tomarlas», me animó. Sus palabras me dieron fuerza. Así que, mientras el sol se ponía sobre el océano, supe que estaba listo para volver, no solo para enfrentar a las personas que había perdido, sino también para abrazar al nuevo Álvaro que había comenzado a emerger. Después de unas semanas, ya me sentía diferente, como si cada ola del mar hubiera borrado un poco del dolor que llevaba dentro. Partí del pueblo con una maleta llena de recuerdos y un puñado de pinturas que representaban mi viaje emocional. Al llegar a Madrid, una sensación de renovación me envolvió. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba decidido a encontrarme de nuevo. Un mes después de la exposición, mi vida había tomado un rumbo inesperado. A pesar de los avances que había hecho en mi proceso de sanación, todavía había sombras que acechaban en los rincones de mi mente.
recibí un mensaje anónimo que decía que Javier estaba intentando acercarse a Beatriz de nuevo. La ira y la traición se reavivaron en mi pecho como un fuego que nunca se había apagado del todo. Era una noche de otoño. La brisa fresca me daba escalofríos mientras caminaba por las calles de Madrid. Mi mente estaba en un torbellino mientras recordaba el dolor que había experimentado por culpa de Javier. Me encontraba en un bar, un lugar que había sido testigo de tantas risas y buenos momentos, pero que ahora se sentía como una trampa llena de recuerdos amargos. Mis amigos estaban allí riendo y disfrutando, pero yo estaba atrapado en mis pensamientos. «Álvaro, ¿estás bien?», me preguntó Raúl. Su mirada preocupada me hizo darme cuenta de que había estado perdido en mis pensamientos más de lo que creía. «Estoy reflexionando», respondí apretando los puños sobre la mesa. «Parece que Javier no ha aprendido su lección». Raúl frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Beatriz me ha dicho que se están viendo. No puedo permitir que eso suceda. No puedo dejar que se salgan con la suya». «¿Y qué planeas hacer?», Raúl preguntó. Su tono era cauteloso, como si temiera por lo que estaba a punto de desatarse. La ira burbujeó dentro de mí y una idea se formó. «Voy a confrontarlo, pero esta vez no lo haré a solas. Quiero que todos sepan quién es realmente». La noche de la confrontación llegó y decidí organizar una reunión en casa de un amigo. Un grupo de amigos cercanos se reunió, y entre risas y copas, la tensión en el aire era palpable. Cuando Javier llegó, su rostro mostraba una sonrisa despreocupada, como si no hubiera nada de qué preocuparse. «Álvaro, amigo, ¿cómo has estado?», preguntó. Su tono era despectivo, como si nada hubiera pasado. «Bien, Javier, pero creo que hay algo que debemos discutir», respondí. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «¿De qué hablas?». Intentó desviar la conversación, pero no podía dejar que eso sucediera. «De ti y de Beatriz. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo?». La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Javier se encogió de hombros, pero sus ojos mostraban incertidumbre. «No sé a qué te refieres, Álvaro. No hay nada entre nosotros». «¿Nada? ¿En serio? ¿Crees que todos son tan ingenuos? Estás intentando manipularla como lo hiciste conmigo, pero esta vez no te dejaré salirte con la tuya». «Manipular. No seas ridículo. Solo estoy siendo honesto con mis sentimientos», dijo, tratando de mantener la calma. «¿Honesto? ¿Desde cuándo la traición es honestidad?», respondí. Mi voz se elevaba con cada palabra. «Álvaro, esto no es necesario», intervino Raúl, pero yo estaba decidido. «No, este es el momento de que todos vean quién es realmente Javier. No solo un amigo, sino un traidor», grité, llenando la habitación con mi furia. Comencé a contar cómo había arruinado mi vida, cómo había destrozado mi confianza. Mientras hablaba, los murmullos comenzaron a crecer y las miradas se volvían cada vez más críticas hacia Javier. «¿Se puede saber qué te pasó, Javier? ¿Te has olvidado de nuestra amistad? ¿De lo que significamos el uno para el otro?», continué. Cada palabra salía más fuerte y todos estaban ahora en mi esquina. «Lo siento, Álvaro. No quise que las cosas llegaran a esto», dijo Javier. Su voz temblaba, pero no había compasión en mí, solo una necesidad de liberar todo el dolor. «¿Lo sientes? Quizá eso suena bien, pero no hay vuelta atrás. Has hecho tu elección, y ahora la gente aquí ve tu verdadero rostro», declaré, mientras la multitud comenzaba a murmurar con desdén. Aquella noche, mientras Javier enfrentaba la vergüenza y la ira de nuestros amigos, sentí una extraña sensación de liberación. La traición ya no tenía poder sobre mí. Había encontrado mi voz. «Y tú, Beatriz», dije, volviéndome hacia ella, «espero que encuentres lo que realmente buscas».